Hola, buenas tardes. Soy el alumno Fernando Ángel Lozano Rivas, estudiante de la carrera IMTC, Ingeniería en Mecatrónica, del aula 3206, grupo 015, y este es el PIA para la clase de Mecánica Clásica, hora M3 del profesor Pablo Isaías Chávez. Sí, el tema a tratar será MRU y MRUA, los tipos de movimiento rectilíneo y aplicaciones en su ingeniería en mecatrónica. Empezamos explicando lo que es la cinemática, que los ambos tipos de movimiento rectilíneo, uniforme y acelerado son pertenecientes a la misma rama de la física, la cinemática, que es la rama de la física que describe las características del movimiento de un objeto sin considerar los agentes externos que influyen en ese movimiento, dicho movimiento siendo el cambio de la posición de un objeto con respecto al tiempo. La distancia y el desplazamiento. Es muy importante reconocer la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. La distancia es la longitud de una trayectoria seguida por una partícula y es una cantidad escalar, mientras que el desplazamiento solo es una cantidad vectorial de movimiento. La velocidad promedio. La velocidad promedio de una partícula se define como su desplazamiento en el cambio de x dividido entre el intervalo de tiempo, que es la razón de cambio de tiempo, durante el cual ocurre dicho desplazamiento. Aquí podemos observar la fórmula. La rapidez promedio, por otro lado, se define como una partícula, la distancia total que recorre esta dividida entre el intervalo de tiempo total requerido para recorrer dicha distancia. Aquí podemos observar la fórmula. La aceleración promedio e instantánea. Cuando la velocidad de una partícula cambia con el tiempo, se dice que la partícula acelera. La aceleración promedio o aceleración aproximada de la partícula se define como el cambio de la velocidad dividido entre el intervalo del tiempo durante el que ocurre el cambio. Esto es, pues aquí podemos ver la fórmula, que sería aceleración promedio es igual a la razón de cambio de la velocidad por la razón de cambio del tiempo, que es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. La aceleración es una cantidad vectorial, por lo que puede ser negativa o positiva dependiendo de la dirección elegida. Aquí tenemos algunas comparaciones de las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme con aceleración y sin aceleración. Podemos ver cómo la distancia y el tiempo, y el tiempo, ¿sí? Esta es una gráfica distancia-tiempo, esta es una gráfica tiempo-velocidad y esta es una gráfica aceleración-tiempo. Cuando no hay una aceleración, o sea que la velocidad es constante, la distancia cambia constantemente a una misma razón. Es por eso que en esta gráfica la línea es una línea recta. En cambio, en la gráfica de velocidad-tiempo podemos ver cómo la velocidad se mantiene constante y no da ningún cambio aun cuando el tiempo sí está cambiando. Es por eso que es una línea recta horizontal. Y la aceleración, aquí podemos ver cómo está en un valor de 0 siempre, aun con el cambio respecto al tiempo. Mientras que en una gráfica de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos ver cómo la velocidad va incrementando exponencialmente sin una razón, va curviada la línea, pues. Aquí podemos ver cómo también la velocidad va, va teniendo una razón de cambio y es por eso que podemos ver una línea en diagonal y vemos como la aceleración ya no está en el valor de 0, pero siempre se mantiene constante. Esto es porque pues, la aceleración siempre va a ser constante en un cambio de aceleración. La aplicación de MRU y MRUA en la ingeniería mecatrónica, con elevadores y grúas robóticas. Los conceptos de MRU y MRUA son fundamentales para garantizar la seguridad y eficiencia y precisión en el diseño y operación de sistemas como elevadores, grúas y grúas robóticas. Elevadores. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se aplican en los elevadores porque permiten controlar el desplazamiento de manera eficiente, segura y cómoda para los usuarios. Aquí te explico cómo y por qué se aplica cada uno. ¿Cómo se aplica? Durante el inicio del trayecto, el elevador utiliza el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para incrementar su velocidad gradualmente desde el reposo. Al acercarse a su destino frenado, utiliza MRUA para disminuir su velocidad de forma progresiva hasta detenerse completamente. Una vez que el elevador ha alcanzado su velocidad máxima, se desplaza a la velocidad constante entre los pisos. Esto es un ejemplo de MRUA donde la aceleración es cero y la velocidad permanece fija.
¿Por qué se aplica? Evitar sacudidas en el elevador. Para evitar sacudidas. Si el elevador arranca o frena de forma repentina, las personas sentirán sacudidas incómodas y podrían perder el equilibrio. También se aplica para proteger los componentes mecánicos. Un cambio abrupto en la velocidad puede generar tensiones innecesarias en los cables, poleas y motores, reduciendo la vida útil del sistema. También para cumplir las normas de seguridad, puesto que los estándares de diseño de los elevadores exigen que los sistemas sean cómodos y seguros, lo cual se logra con una transición suave de velocidad. Por ejemplo, si un elevador arranca desde el reposo y acelera hacia arriba a 1.5 metros sobre segundo cuadrado, que sería la aceleración, durante 5 segundos, en ese tiempo recorrerá 18.75 metros y alcanzará una velocidad final de 7.5 metros. Este es un caso típico de MRUA donde la aceleración constante permite calcular el desplazamiento y velocidad de manera precisa. Esto sería más o menos cómo se plantearía y se calcularía las velocidades y aceleraciones necesarias para este tema. También tenemos las grúas robóticas. En el caso de una grúa robótica, tanto el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se aplican según las necesidades de presión, seguridad y eficiencia en las operaciones de carga y descarga. ¿Cómo se aplica? Arra Arranque y frenado suave. Cuando una grúa robótica comienza a mover una carga, especialmente si es pesada, no puede simplemente iniciar el forma de movimiento de manera instantánea. Utiliza MRUA para comenzar a moverse, incrementando la velocidad de forma gradual hasta alcanzar la velocidad deseada. Al detenerse, también utiliza MRUA para frenar suavemente y evitar que la carga se balancee o se dañe. El movimiento constante entre estos dos puntos es una aplicación de MRU. Una vez la grúa robótica alcanza una velocidad deseada, puede mantenerse en velocidad constante mientras transporta la carga a lo largo de su recorrido. Durante este trayecto no se requieren cambios en la velocidad, lo que permite mover la carga a una velocidad fija de manera eficiente. ¿Por qué se aplica? Por seguridad y control de la carga, para evitar oscilaciones peligrosas en cargas pesadas o delicadas al acelerar o frenar suavemente. Evitar daños reduce el riesgo de daños en la carga y en los componentes de la grúa, que serían cables, ganchos o estructura. La presión permite movimientos controlados para ubicar la carga con alta precisión. La eficiencia energética se consigue en un uso eficiente de la energía al mantener una velocidad constante, y el menor desgaste minimiza el desgaste de los componentes al evitar la aceleración y frenado a continuación. La comunidad en precisión también asegura un movimiento controlado y estable para la tarea consolidada en una precisa carga. Estas son las bibliografías del trabajo, están en formato APA y gracias por ver. Eso sería todo y nos vemos hasta la próxima. Bye.